Buenas noches, doctor Juan Carlos. Hola, buenas noches. Hola, doctor, Creo- buenas noches. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que tengo un poquito de problemas para entrar desde mi computador. No me permite entrar, pues así que me conecté desde mi celular. Pero pues bueno, yo creo que podríamos tranquilamente eh, hacerlo desde acá. Así que creo que ya podemos empezar o sí, todavía esperamos un poquito. eh, no, doctor, ya podemos empezar. Bueno, lo presento. Él es el doctor Carlos Sánchez. Él es médico pediatra, egresado de la Universidad Central de Ecuador, quien realizó su subespecialidad en cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Él ahorita está como médico tratante en el Hospital Carlos Andrade Marín. Bueno, doctor, muchas gracias por esta presentación y le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Qué gusto poder dar esta charla. Pues de primera mano quiero agradecer al doctor Carlos Balcázar por pues, haberme invitado a esta red de charlas continuas en pediatría y también agradecer la colaboración del doctor Adrián Méndez en la realización de esta presentación. Así que pues vamos a ver conceptos básicos de electrocardiografía básica en pediatría, dirigido pues a pediatras, residentes de pediatría y pues también a estudiantes. Entonces creo que empezamos, por favor. Doctora, si me ayuda con las diapositivas. Hola. Tal vez, doctora, usted tiene ahorita la presentación, como no la estoy compartiendo yo, tal vez me podría usted ayudar pasando las diapositivas. Sí, doctor. Bien, chévere, muchísimas gracias. Muy bien, entonces siempre es importante recordar conceptos básicos de anatomía y fisiología cardíaca. Entonces, bueno, recordemos que el corazón es un órgano compuesto de cámaras, válvulas y grandes vasos. Son cuatro cámaras, dos circuitos, ¿no? Tenemos el circuito izquierdo, compuesto por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, pues de donde sale la aorta, que es la que va a proporcionar la sangre oxigenada. Tenemos también el lado derecho o el circuito derecho, pues que está dado por la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y de este sale la arteria pulmonar que va a llevar la sangre poco oxigenada hacia los pulmones para oxigenarse. Esta llega a las venas pulmonares y pues entra al circuito izquierdo. Pasémosle, por favor. Importante recordar también el sistema de conducción. Recordemos que aparte de la anatomía estructural cardíaca, el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica y pues todos sabemos o conocemos que el impulso cardíaco está dirigido por el nodo sinusal. El nodo sinusal se ubica en la unión de la vena cava superior con el atrio derecho. Luego, el impulso originado por el nodo sinusal va a ir a través de tres haces hacia las aurículas, tanto el resto de la aurícula derecha como la aurícula izquierda, para posteriormente despolarizar el nodo auriculoventricular y del nodo auriculoventricular ir al haz de His y a las fibras de Purkinje. Siguiente diapositiva. Muy bien. También sumamente importante para entender electrocardiograma, recordar fisiología cardíaca. Y pues cuando revisamos acá con los residentes de pediatría acá en Quito, siempre les menciono que es fundamental recordar el ciclo cardíaco o aprender el ciclo cardíaco. Y el diagrama que a mí más me agrada es el diagrama de Wiggers. Entonces, pues tenemos acá el diagrama de Wiggers, ¿no? En el diagrama de Wiggers, que lo tenemos en pantalla, vamos a tener seis curvas. Tenemos curvas de presión, curvas de volumen, tenemos un registro electrocardiográfico y un registro fonográfico. Entonces, en las curvas de presión, eh,
vamos a tener la presión ventricular, auricular y la presión de la aorta. Esto, el diagrama de Wiggers hace referencia a los eventos hemodinámicos, eléctricos y fonográficos del ventrículo izquierdo. Pues van a ser bastante similares a los del ventrículo derecho, nada más que va a cambiar, van a cambiar las presiones. Entonces, importante recordar o observar a qué hace referencia cada uno de los momentos eléctricos con respecto a los momentos hemodinámicos. Entonces, miren que vamos a empezar por la sístole. La sístole inicia con el QRS, justo con la contracción isovolumétrica, en donde se produce la eyección ventricular y obviamente cae el volumen ventricular. Entonces, este es el periodo de mayor registro eléctrico del corazón. Empieza el QRS y continúa la sístole ventricular hasta prácticamente el final de la onda T, en donde empieza la relajación isovolumétrica. Y en la relajación isovolumétrica vamos a dar inicio a la diástole. La diástole es un periodo más largo y de menor registro eléctrico. Si observamos el registro eléctrico de la diástole, vamos a ver que prácticamente la diástole es un fenómeno isoeléctrico, excepto con la aparición de la onda P, que sería el único momento de la diástole que se registra eléctricamente. De ahí las otras fases de la diástole, como el llenado ventricular rápido, la diástasis, prácticamente van a ser isoeléctricas y no va a haber mayor registro en el electrocardiograma. Entonces, recordemos que la sístole ventricular en el electrocardiograma abarca desde el QRS hasta el final de la onda T y la diástole va a ir desde el final de la onda T hasta prácticamente la R o el inicio del QRS. Muy bien, ¿podemos continuar? Ok, entonces definición. Pues, ¿qué es el electrocardiograma? Es un registro gráfico, nada invasivo, de la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corporal. ¿Quién fue que lo desarrolló? Bueno, hay registros de que se desarrolló a través de tubos galvanizados a finales de los años 1800, a principios de los años 1900, pero es Wilhelm Einthoven quien va a desarrollar el electrocardiograma como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Obviamente, pues al día de hoy ha cambiado significativamente con respecto al aparato que utilizaba Wilhelm Einthoven, pero es este médico de origen holandés, nacido en Indonesia, que desarrolló la técnica física del electrocardiograma como la conocemos al día de hoy. Y pues por eso fue premio Nobel de Medicina en el año de 1924. Entonces, en el electrocardiograma vamos a estudiar las variaciones de voltaje en relación con el tiempo, ¿no? Vamos a tener dos variables, tiempo y voltaje. Entonces, nuevamente, inventado por Einthoven, 1901, 1902, más o menos 22 años después, ganaría el Premio Nobel de Medicina. Muy bien, continuemos, por favor. Ok, bueno, entonces, importante recordar, a veces los internos de medicina, los residentes, pueden tener inconvenientes en la toma del electrocardiograma. Ya vamos a ver adelante que la calibración estándar es muy importante en el registro. Sin embargo, en pediatría, sobre todo, cuando hay alguna patología cardíaca, es importante modificar la calibración de voltaje y de tiempo con la finalidad de poder apreciar de mejor forma las diferentes ondas, segmentos e intervalos. Entonces tenemos un modelo Schiller, por ejemplo, este es un modelo, digamos, estándar, seguramente muchos tendrán diferentes marcas de electrocardiógrafos en sus centros hospitalarios, pero por ejemplo en este Schiller sencillo, pues tenemos en números la calibración del tiempo y la calibración del voltaje, ¿no? Al centro de los 9 dígitos vamos a tener la calibración para el tiempo y a la derecha tenemos la calibración del voltaje. Entonces podemos aumentar o disminuir el registro del tiempo y el registro del voltaje. Pero también tenemos otros electrocardiógrafos más modernos, como el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos también pues, ningún conflicto de interés con Schiller, pero estas han sido las mejores imágenes eh, que he obtenido para mostrarles acá, o bueno, que he visto en el internet para mostrarles acá. Y pues también tenemos este aparatito que es totalmente digital, ¿no?
y pues obviamente se va a manejar como una tablet o como cualquier dispositivo móvil. Continuemos. Ok, entonces la toma del ECG, pues ustedes saben que se hace a través de 10 electrodos, 6 que se colocan en la pared anterior del tórax y 4 que se colocan en las extremidades, con el paciente acostado, ¿no? Entonces vamos a tener algunos electrodos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces tenemos los electrodos que van a registrar las derivaciones del plano frontal. Es importante considerar que los colores de las derivaciones del plano frontal, es decir, las que se colocan en los miembros, realmente no tienen una colorimetría estándar. Si ustedes se fijan en la colorimetría, por ejemplo, que está acá, amarillo para el brazo izquierdo, verde para el brazo, para la pierna izquierda, perdón, etcétera, van a ser distintos y van a depender mucho de la marca del electrocardiógrafo. En todo caso, es importante mencionar que las derivaciones del plano frontal se registran a través de los electrodos, perdón, de los electrodos colocados en las extremidades, ¿no? Brazos y piernas. Y tenemos en la siguiente diapositiva, por favor, los electrodos del plano horizontal, que pues esos los vamos a colocar, ya lo sabemos de memoria, desde el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, segundo espacio, el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, etcétera, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos bastante bien en teoría. Y estos son aquellos eh, electrodos que van a tomar las derivaciones que cortan al eje cardíaco o al registro cardíaco en el plano horizontal. Muy bien. Continuemos, por favor. Entonces, al realizar nuestro registro electrocardiográfico, al haber colocado nuestros 10 electrodos y haber obtenido nuestras 12 derivaciones, vamos a obtener un registro de diferentes ondas, segmentos e intervalos. Habíamos mencionado que la sístole ventricular va desde el QRS hasta la onda T y que la diástole va desde la onda T, desde el final, hasta el inicio del QRS. Y dentro de todo este registro electrocardiográfico vamos a tener algunas ondas, segmentos, intervalos. Por ejemplo, tenemos la onda P, tenemos el intervalo PR que va desde el inicio de la onda P hasta la onda Q, tenemos la onda QRS, tenemos el segmento ST y el intervalo QT. El intervalo QT que va desde el punto J, es decir, desde la unión de la onda S con la onda T hasta el final de esta última. Continuemos, por favor. Muy bien, entonces, después de haber hablado un poco de generalidades de electrocardiograma, que pues probablemente ya algunos de nosotros las conozcamos, vamos a la evaluación y el análisis del electrocardiograma. Vamos a la parte más interesante de la charla. Entonces, pasos en la evaluación del electrocardiograma. Es importante en primera instancia evaluar la calibración. Habíamos visto en la diapositiva anterior, en donde mostrábamos el electrocardiógrafo, que al electrocardiograma o al registro electrocardiográfico lo podemos calibrar de diferentes formas. Pero nosotros conocemos que ya de primera mano que hay una calibración estándar, ¿no? Para el voltaje va a ser de 10 milímetros milivoltio y para el tiempo va a ser de 25 milímetros segundo. Obviamente esta calibración la podemos ampliar o disminuir en relación con lo que requiramos ver en nuestro paciente, ¿no? También es importante evaluar si fue tomado en forma correcta. Pasa muy frecuente que pues, qué sé yo, inclusive nosotros cuando tomamos el electrocardiograma, pues nos confundimos de lado y colocamos las derivaciones, sobre todo las del plano frontal, en forma incorrecta. Y luego de eso, una vez que vemos la calibración, evaluamos si está tomado en forma correcta, procedemos a la lectura e interpretación del electrocardiograma. Entonces, pasémosle por favor. Entonces, la calibración. Nosotros vamos a tener un papel de inscripción del electrocardiograma. El registro electrocardiográfico o el papel de registro va a depender del tipo de electrocardiógrafo que tengamos. Hay electrocardiógrafos de un canal, de 3 canales, 6 canales y 12 canales.
Es decir, por ejemplo, el de un canal va a registrar una derivación en un momento, luego registra en otro momento una segunda derivación. Por ejemplo, el de 3 canales registra 3 derivaciones al mismo tiempo, qué sé yo, 1, 2, 3, luego registra ABR, ABL, ABF. El de 6 canales, pues registra 6 canales al mismo tiempo, y pues el de 12 canales registra las 12 derivaciones en el mismo momento, ¿no? Entonces tenemos un papel milimetrado que es termosensible, es decir, que se inscribe con base al calor. Recordemos que el electrocardiógrafo pues no inscribe el registro con una tinta, sino que lo hace en base al calor en un papel termosensible. Seguimos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, en nuestro papel de inscripción, que lo vimos anteriormente, que era una hoja estándar, tamaño A4, como diríamos acá en Ecuador, o tamaño carta, como lo suelen decir allá en México, eh, vamos a tener un, un documento milimetrado. Y entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? En este papel de inscripción, en este papel milimetrado, vamos a ver que cada cuadrito pequeño en sentido horizontal, que es el tiempo, van a ser 40 milisegundos o 0.04 segundos. Nosotros habitualmente en pediatría preferimos hablar en milisegundos, y 5 cuadrados pequeños van a dar lugar a un cuadrado grande que van a equivaler a 200 milisegundos. Eso con respecto al tiempo. Y con respecto al voltaje, vamos a ver que 5 cuadraditos, perdón, que un cuadradito grande es 0.1 milivoltios, mientras que 10 cuadraditos grandes Un van a paciente que representar. tiene al consultorio menor de un año, pues obviamente va a tener más riesgo de llegar con una neumonía Hola, eventualmente que el paciente que me llega ¿pueden de Tenemos un 8 apagar años. poquito de Perdón, interferencia. amigo. Disculpen, ¿pueden cerrar sus Dentro de micrófonos los todos? factores predisponentes, lo que ya mencionábamos, la edad es un Disculpen, ¿pueden cerrar es sus decir, micrófonos todos? factores de riesgo, pero ven ustedes también como las enfermedades subyacentes. Sí. Que son cardiópatas, asmáticos. Jóvenes que estén en la charla, por favor, todos cierren sus micrófonos. Gracias. También aquellos pacientes que Creo no que han sido alguien no nos permite continuar con la charla. Especialmente el Memo Piña, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Hola, creo que, pues, Listo, amigo, creo que puedes seguir. Memo Gracias. Piña. Perfecto. Gracias, Memo Piña. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en el. No, no te preocupes, Memo. No hay problema. Continuamos con la charla. Nos habíamos quedado que el registro vertical hace referencia al voltaje, y 1 milímetro va a ser 0.1 milivoltios, mientras que 1 centímetro, es decir, 10 cuadrados pequeños, van a ser 1 milivoltio, ¿no? Entonces, nuevamente, recordemos que tenemos un registro horizontal de tiempo y un registro vertical de voltaje. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Continuamos, por favor. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva? Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos si fue tomado correctamente? Pues esto puede ser variable, pero en todo caso, en posiciones normales del corazón, vamos a recordar que las ondas P y T van a ser habitualmente negativas en ABR. Esto se va a cumplir prácticamente en la mayoría de los casos, pero ojo, tenemos que tomar en consideración si es que el paciente tiene dextrocardia o dextroposición, es decir, una silueta en espejo hacia el lado derecho o una posición cardíaca hacia la derecha. Esa sería la única consideración para tomar en cuenta y ver que las ondas P y T puedan ser de diferente dirección, pero habitualmente siempre nos fijamos para ver que está bien tomado que las ondas P y T sean negativas en ABR. Y también algo muy importante es que en la derivación 2, la suma y resta de las ondas R y S, del voltaje de las ondas R y S, va a ser igual a la suma y resta de las ondas R y S de D1 y las ondas R y S de D3. Nuevamente, si nosotros sumamos la positividad y la restamos de la negatividad en D2, esto va a ser equivalente a la sumatoria entre
la positividad de D1 menos la negatividad en D1, es decir, el voltaje de S, sumado a la positividad en D2 menos la negatividad de S. Esa es otra forma de evaluar si es que el electrocardiograma fue tomado correctamente. Por favor, continuamos. Muy bien, entonces, en esta diapositiva vamos a tener algunas cosas a considerar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en verde vamos a ver las derivaciones del plano frontal. Recordemos que las derivaciones del plano frontal son las derivaciones monopolares y las derivaciones bipolares. Las derivaciones monopolares van a ser ABL, ABR y ABF. ¿Por qué se llaman así? Amplitud de voltaje izquierda, amplitud de voltaje derecha, amplitud de voltaje del pie. Y tenemos las derivaciones bipolares, es decir, aquellas que evalúan la diferencia de voltaje entre dos puntos de registro, es decir, 1, 2 y 3. Tenemos en color rosa las derivaciones del plano horizontal, que son las derivaciones unipolares. Tenemos también en la zona inferior, tenemos un trazado largo, que habitualmente lo hacemos con la derivación D2, que nos ayuda a evaluar en un periodo mayor de tiempo cómo está el registro cardíaco, si es que hubiese alguna alteración del ritmo, y tenemos una zona de interpretación. En la zona de interpretación habitualmente el electrocardiógrafo nos va a lanzar algunos valores e inclusive alguna interpretación previa, ¿no? Ojo, siempre hay que considerar que la mayor parte de electrocardiógrafos no tienen un algoritmo de interpretación automático para pacientes pediátricos. El algoritmo de interpretación del electrocardiógrafo estándar está dirigido al trazado eléctrico de adultos. Entonces, hay que tomar con mucha precaución el resultado que nos arroja automáticamente el electrocardiógrafo. Y tomando aparte de eso en consideración que pues a veces puede ser difícil tomar el electrocardiograma en algunos niños y eso obviamente va a alterar el trazado y lógicamente la interpretación o el algoritmo de interpretación del electrocardiógrafo. Por favor. Seguimos. Muy bien. Nuevamente recordamos las ondas, segmentos e intervalos para no olvidarlos. Tenemos en primera instancia la onda P. Luego tenemos el intervalo PR, perdón, el intervalo PR. Luego tenemos la onda QRS. Tenemos el ST y tenemos la onda T. Y el intervalo QT, que va desde el final, desde el punto J hasta el final de la onda T, ¿no? Está señalado, por ejemplo, en amarillo el intervalo PR. Recordemos que el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS y el intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ¿no? Nuevamente tenemos la onda P, onda QRS, el segmento ST y la onda T. El QRS va a ser la despolarización ventricular, mientras que el ST hace referencia a la repolarización ventricular. Y el resto del registro electrocardiográfico hace referencia a la diástole ventricular. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces vamos con la secuencia de interpretación del electrocardiograma. Nosotros habitualmente en nuestra formación nos estandarizamos a interpretar el electrocardiograma de esta forma. En primera instancia, vamos a evaluar el ritmo, luego la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico ventricular. Digo ventricular porque realmente podríamos obtener el eje eléctrico de todas las ondas del registro electrocardiográfico, pero en este caso el eje eléctrico va a hacer referencia al eje eléctrico de la despolarización ventricular. Luego de eso vamos a medir las ondas, segmentos e intervalos, evaluar si hay bloqueos y posteriormente si hay crecimientos de cavidades, tanto de aurículas como de ventrículos. Entonces empecemos por el ritmo. Vamos a la siguiente diapositiva. Continuemos, por favor. Siguiente diapositiva, ritmo. Muy bien. Entonces, en el ritmo, sabemos que el ritmo normalmente es sinusal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos evaluar para saber si este ritmo es sinusal? Evaluar la reciprocidad auriculoventricular en primera instancia. Es decir, todos los QRS están precedidos de una onda P. Por cada QRS hay una onda P. Y luego de eso determinar el origen del ritmo. Normalmente el ritmo, pues ya lo mencionamos, va a ser sinoauricular por el nodo de Kaiser-Fleischer. Y también tenemos otros ritmos patológicos. El ritmo puede estar dado patológicamente por cualquier parte del corazón.
puede ser dado por las aurículas, el nodo aurículo-ventricular y también por los ventrículos. Continuemos, por favor. Entonces, nuevamente, no sé si es que soy yo mismo el que está haciendo eco, me parece que no. Ok, listo. Creería que no. Entonces, cada complejo QRS está precedido de una onda P. Es decir, hay reciprocidad entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Y la onda P va a ser positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR, considerando obviamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Esto va a cambiar en pacientes con dextrocardia o dextroposición. Y también el intervalo PR va a medir entre 120 a 200 milisegundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos, dependiendo también a qué grupo etario pertenezca el paciente. Vamos hacia la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué la onda P debe ser positiva en 1, 2 y ABF? Fijémonos en la imagen de la derecha. Vamos a ver que las aurículas, en el nodo sinusal, en el lado derecho de la aurícula, va a dar lugar al impulso cardíaco. Este impulso cardíaco, que va a despolarizar en primera instancia las aurículas, se dirige de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, siguiendo la positividad de las derivaciones 1, ABF y D2. Y miren cómo se aleja totalmente de ABR, cómo va en sentido contrario a ABR, la positividad de ABR va hacia la derecha y hacia arriba, mientras que la despolarización auricular, el sentido de despolarización auricular va hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, siguiendo los vectores de 1, de 2 y ABF. Recordemos que todo aquello que se acerca a un determinado punto va a ser registrado como positivo y aquello que se aleja como negativo. Entonces, la positividad de ABR está hacia la parte superior o está en el brazo derecho hacia la parte superior. Por tanto, va a ser negativo en ABR. Continuemos. Luego de esto, una vez que vemos el ritmo, procedemos a evaluar la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos varios métodos para evaluar la frecuencia cardíaca. Tenemos métodos para evaluar el ritmo o la frecuencia cardíaca con el ritmo regular y otros métodos con el ritmo es irregular. Entonces, cuando el ritmo es regular, dividimos 1500 para la distancia en milímetros entre RR o 300 para los cuadrados grandes entre RR también. Entonces, ¿por qué utilizamos 1500? Recordemos que en 5 cuadrados grandes, es decir, en 25 milímetros, vamos a registrar los eventos eléctricos que ocurren en un segundo. Todos los eventos eléctricos que ocurren en un segundo del ciclo cardíaco de ese paciente. Entonces, si nosotros multiplicamos 25 por el número de segundos que tiene un minuto, vamos a obtener 1500. Y es por eso la razón de que dividimos 1500 para los cuadrados pequeñitos. Siguiente diapositiva. Muy bien, también hay el método simplificado, ¿no? Si es que puede que nos cueste hacer la división, eso suele pasar, o puede que, bueno, ahora ya con el celular es difícil no tener una calculadora a mano, pero qué sé yo. Si recordamos de memoria, vamos a ver que un cuadrado grande es igual a una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Probablemente sea un poco difícil esto recordar de primera mano, pero obviamente con la práctica suele ser un poquito más sencillo para evaluar la frecuencia cardíaca y pues no estar dividiendo, qué sé yo, 1500 para 17, 1500 para 13, me invento, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, entonces aquí está un ejemplo. Si el RR está separado por un cuadrado grande, 300, por 2 cuadrados, 150, por 3 cuadrados, 100, por 4 cuadrados, 75, 60, 50, ¿no? Esto va a venir de la división de 300 para 1, para 2, 3, 4, 5, etcétera. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo evaluar la frecuencia cardíaca en un registro irregular. Tenemos el método 3, cuando el trazo es arrítmico, ¿no? Esto puede ser de utilidad, por ejemplo, en pacientes con arritmias verdaderas o en la consulta de pediatría muy frecuente la variación sinusal respiratoria, que se suele llamar también arritmia sinusal respiratoria. Entonces,
Para hacer esto, contamos cuántos complejos QRS se encuentran en 30 cuadros grandes, es decir, 6 segundos. Habíamos mencionado que un segundo equivale a 5 cuadrados grandes. Por tanto, 6 segundos va a equivaler a 30 cuadrados grandes. Va a ser bastante complejo, o nos va a tomar tiempo, más que complejo, nos va a tomar tiempo contar 30 cuadrados grandes. Va a ser ciertamente algo complejo, pero 30 cuadrados grandes, recordemos que son equivalentes a 15 centímetros. Y de esto parte el método de la pluma Bic. De lo que estaba revisando las plumas de marca Bic, pues Bic es una marca transnacional, así que creo que todos hemos tenido una pluma, un esfero, un bolígrafo, un lapicero Bic. Entonces, este, este bolígrafo habitualmente, y pues puede pasar con algunos bolígrafos, ¿no? La mayoría de los bolígrafos, especialmente Bic, tienen 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, la pluma Bic, o puede ser inclusive cualquier otra pluma, es realmente comparable, tienen medidas bastante similares, va a ser colocada en forma horizontal y luego, una vez que tengamos el registro electrocardiográfico, vamos a hacer lo siguiente. Siguiente diapositiva. Pasamos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, fíjense este electrocardiograma con trazo irregular. De hecho, es un paciente con extrasístoles arteriales frecuentes y tiene un registro irregular. Entonces, ¿cómo contaríamos la frecuencia cardíaca en este paciente? Colocamos nuestra pluma en un QRS y vamos contando a partir del siguiente QRS. Por ejemplo, entonces tenemos luego del inicio de la pluma 1, 2, 3, 4, 5 QRS y tenemos un, un cachito más ¿no? Si tomamos meses y un poquito más, diríamos que la frecuencia cardíaca por 10 sería de 55, ¿no? Recuerden que con la pluma vimos cuántas despolarizaciones o cuántos latidos se producen en segundos. Entonces, para saber cuántos se produjeron en un minuto, pues lo multiplicamos por 10. Este paciente tiene más o menos unos 55 latidos por minuto, ¿no? Y es esa la forma en la que calculamos la frecuencia cardíaca del electrocardiograma con trazados irregulares. ¿Seguimos? Muy bien, vamos ahora al eje eléctrico ventricular. Puede ser alguna de las partes de la interpretación del electrocardiograma a veces más complicadas de entender cuando somos estudiantes de medicina o residentes de pediatría. Entonces vamos a ver si es que logramos tratar de comprender esa parte o si es que podemos explicar esa parte, ¿no? Recordemos que tenemos el triángulo de Inhoven y ese triángulo de Inhoven va a estar dado por las derivaciones del plano frontal. Las derivaciones del plano frontal nuevamente van a ser las monopolares y las bipolares. Entonces tenemos 3 puntos de registro en los 2 brazos y en la pierna izquierda y tenemos también 3 líneas que van a registrar la diferencia de voltaje entre esos 3 puntos. Entonces miren que se dibuja un triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos de todo triángulo va a ser 180 grados. Vamos a asumir que este triángulo es un triángulo equilátero, es decir, que tiene todos sus lados y ángulos iguales, y sabemos que si dividimos para 380, cada ángulo va a ser de 60 grados. Entonces, ya con esto sabemos que las derivaciones del plano frontal 1, 2 y ABR van a ser aquellas que registren o que tracen un ángulo múltiplo de 60, 60, 120 y obviamente 0 también. Y el resto de las derivaciones que son perpendiculares, por ejemplo, observemos que tenemos del punto rojo al punto amarillo, tenemos la derivación 1. La perpendicular de la derivación 1 es ABF, es decir, la derivación que va hacia el pie. Luego tenemos del punto rojo al punto verde, tenemos la derivación 2, que sería de 60 grados. Su perpendicular va a ser ABL, es decir, hacia el brazo izquierdo, que va a registrar ángulos múltiplos de 30. Luego tenemos la diferencia entre el punto amarillo y el punto verde.
que traza la línea 3 o la derivación 3. Su perpendicular va a ser ABR. Muy bien, seguimos por favor. Entonces, con base a lo que mencionamos anteriormente, hemos trazado el sistema hexaxial. Nuevamente, recordemos que en el sistema hexaxial únicamente vamos a tomar en consideración las derivaciones del plano frontal. 1, 2, 3, ABL, ABR, ABF. Las derivaciones precordiales no entran en el sistema hexaxial. Entonces, tenemos que todos los ángulos que son múltiplos de 60 van a ser dados por aquellas derivaciones bipolares. Por ejemplo, tenemos 0, luego de eso tenemos a 60 grados, que sería la derivación 2, luego a 120 grados, que sería la derivación 3. Y tenemos que las derivaciones múltiplos de 30 van a ser aquellas dadas por las derivaciones del plano, perdón, las derivaciones monopolares. 30 grados, bueno, 30 grados, luego tenemos 150 grados, etcétera. Hay que tomar en consideración que el eje eléctrico cardíaco normalmente en pediatría suele estar, y también esto suele pasar en adultos, entre menos 30 hasta 120 grados, con ciertas consideraciones dependiendo del grupo etario del paciente que estemos evaluando. Probablemente en los neonatos podamos encontrar un eje eléctrico mucho más hacia la derecha, en condiciones normales, sobre todo en los primeros días de vida. Continuemos, por favor. Entonces, ¿cómo interpretamos el eje eléctrico? Inicialmente nos fijamos en la predominancia de positividad en las derivaciones 1 y ABF. Es decir, si es que en 1 predomina la positividad y en ABF predomina la positividad también, vamos a saber que nuestro eje eléctrico ventricular está en el cuadrante inferior izquierdo, primer cuadrante. Si es que 1 predomina la positividad y en ABF es predominantemente negativo, vamos a considerar que el eje está hacia arriba, está hacia la izquierda y hacia arriba, en el cuadrante 4, en el cuadrante superior izquierdo. Si es que 1 es negativo y ABF es positivo, vamos a tener un eje eléctrico inferior derecho en el segundo cuadrante, entre 90 grados a 180 grados. Y finalmente, casi siempre patológico, cuando 1 es predominantemente negativa y ABF es predominantemente negativa, ¿no? Y vamos a tener un eje eléctrico entre menos 90 a 180. Casi, esto es importante porque habitualmente, dependiendo del grupo etario, podemos tener nuestro eje eléctrico puede caer en el primero, segundo y cuarto cuadrante, inclusive, pero habitualmente hay que poner el ojo cuando el eje eléctrico cae en el tercer cuadrante, es decir, en el cuadrante superior derecho, o cuando predomina 1 y ABF negativo. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, importante pues mencionar que la onda QRS está formado a partir de 3 vectores, un vector basal, un vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y un vector septal. Perdón, el vector septal va primero, luego el de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es el que va a registrar la R, y finalmente tenemos el vector basal, ¿no? En amarillo el septal, en verde el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, y en azul vamos a tener el vector basal. Continuemos, por favor. Muy bien, y luego de interpretar el eje eléctrico ventricular, vamos a la medición de ondas, segmentos e intervalos. Entonces, vamos a tomar en consideración que la medición de las ondas, segmentos e intervalos va a, bueno, su normalidad va a depender también del grupo etario. Y nosotros tenemos algunas tablas. La mayoría de nosotros, pues seguramente utiliza el Harriet-Lane. Vamos a ver que en el Harriet-Lane, en el capítulo de cardiología, vamos a tener una tablita en donde están los valores normales de la mayoría de ondas, segmentos e intervalos, pues como lo ven en la diapositiva de la presentación, ¿no? Este cuadro de valores fue tomado de la cardiología de Parkinson. Entonces es importante considerar, evidentemente es complicadísimo recordar todos estos valores, así que pues siempre va a ser de ayuda tener a mano esa tablita para saber los valores normales. Obviamente tenemos ya, digamos que valores estándar básicos, pero cuando tenemos alguna inquietud,
podemos revisar esta tabla y verificar si los valores que medimos están dentro de parámetros de normalidad. Entonces, continuemos. Ya, en términos generales, nos vamos a fijar en la onda P. Normalmente la onda P en tiempo va a medir no más allá de 3 cuadraditos, es decir, 120 milisegundos. Y en voltaje no va a medir más allá de 0.3 milivoltios. Si mide más allá de esto, en cualquiera de los dos casos, tenemos que pensar que estamos ante un crecimiento auricular, sea izquierdo o derecho respectivamente, si es para tiempo o para voltaje. Importante evaluar el intervalo PR. Entonces, la prolongación del intervalo PR nos daría o nos haría interpretar un bloqueo AB de primer grado en primera instancia. Entonces, el intervalo PR va en un rango de 160 a 200, más o menos en los preescolares e inclusive en las primeras edades de los escolares vamos a tomar en cuenta que el 160 va a ser el valor máximo de PR, mientras que en los escolares más grandes y en los adolescentes ya, pasados los 10 años, 200 milisegundos va a ser el valor normal de la conducción aurículo-ventricular, es decir, del intervalo PR. La onda QRS va a medir de 80 a 120 milisegundos. Recordemos que milisegundos hace referencia al tiempo, es decir, estamos evaluando el tiempo de despolarización ventricular. Si es que se tarda la despolarización ventricular, estamos ante un bloqueo de la conducción ventricular y a partir de eso vienen los bloqueos completos, incompletos de rama o los bloqueos interventriculares. Y el intervalo QT en general hay que poner un poco de atención cuando mide más de 450 milisegundos corregido, pero en términos generales vamos a tomar en consideración que más de 480, 490 milisegundos puede ser sugestivo de que estemos ante un QT largo. Seguimos, por favor. Y vamos a ver bloqueos. Entonces, en bloqueos nos vamos a fijar en la conducción aurículo-ventricular, en la conducción sinoatrial y en la conducción ventricular. Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, los bloqueos no son únicamente auriculoventriculares. Los bloqueos pueden ser bloqueos de la conducción sinoatrial, de la conducción atrioventricular, que son los que vemos más frecuentemente en la práctica clínica, y bloqueos de la conducción interventricular. Entonces, vamos a ver algunas características de estos bloqueos. Ya, los bloqueos de la conducción sinoatrial y atrioventricular pueden ser clasificados en bloqueos de primero, segundo y tercer grado. Los bloqueos de la conducción sinoatrial son un poco difíciles de evaluar en el electrocardiograma estándar. Hay algunos datos pues bastante finos que no los vamos a abordar en esta charla, pero pues vamos a hablar de la conducción atrioventricular. Entonces, tenemos los bloqueos de primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? Recordemos que, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el de primer grado es un retraso en la conducción auriculoventricular, en donde todos los complejos QRS están precedidos de onda P, es decir, que todas las ondas P conducen. Luego en el de segundo grado vamos a tener que algunas ondas P no conducen, y en el de tercer grado vamos a tener una disociación entre la despolarización auricular y ventricular, es decir, que cada uno de ellos va a ir por su lado. Y en la conducción interventricular podemos tener bloqueos fasciculares, por ejemplo, del fascículo anterior o posterior, de la rama izquierda, y los bloqueos de rama que pueden ser izquierdos o derechos. Seguimos. Muy bien, entonces nuevamente recordemos lo que vamos a ver más frecuentemente en nuestra práctica habitual. Aunque los bloqueos de por sí no son algo frecuente, de todos modos pueden ser, con respecto a los bloqueos, los más frecuentes de aparecer en la práctica habitual, ¿no? Entonces tenemos en términos generales, bloqueo grado 1, un retraso en la conducción auriculoventricular, es decir, de mayor tiempo, más de 160 milisegundos, más de 200 milisegundos, según el grupo etario. Un bloqueo grado 2, que en términos generales vamos a decir que es un bloqueo de algunos de los impulsos sinusales, es decir, no todas las ondas P originan un latido ventricular o originan un latido como tal, y en el grado 3 vamos a tener una disociación auriculoventricular, es decir, todos van a ir, cada uno de los, tanto los atrios como los ventrículos van a tener su ritmo y cada quien va a ir por su lado. Habitualmente los atrios van a latir más rápido, pero ninguno de esos impulsos sinusales va a ser conducido a los ventrículos, que también
van a latir a su ritmo, habitualmente en un ritmo lento, un ritmo idioventricular que suele ser con frecuencias de entre 40 a 50 latidos por minuto. Continuamos. Y finalmente, crecimientos de aurículas y ventrículos. Vamos primero con los crecimientos auriculares. Seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, en los crecimientos auriculares vamos a tener dos datos. Cuando hay crecimiento auricular derecho, vamos a tener que los vectores de las derivaciones 1, 2 y ABF van a ser más largos y por tanto el registro de voltaje va a ser más amplio. Entonces vamos a tener que las ondas P van a ser más altas, van a medir más de 0.25, más de 0.3 milivoltios dependiendo la edad. Mientras que en el crecimiento auricular izquierdo vamos a tener una mayor tiempo de conducción, porque al haber mayor crecimiento auricular izquierdo va a tardar más el impulso cardíaco en despolarizar las aurículas. Por tanto, vamos a tener una P mellada o una P ancha, más de 3 cuadraditos, más de 120 milisegundos. Entonces, ondas P altas, crecimiento auricular derecho, ondas P anchas, crecimiento auricular izquierdo. Se prolongó el tiempo, inclusive cuando vemos una P mellada es porque estamos viendo tanto la despolarización auricular derecha como la despolarización auricular izquierda, ¿no? P altas, aurícula derecha, P anchas, aurícula izquierda. Continuemos. Y ya, muy bien, entonces para no olvidarlo, ¿no? Fíjense que cuando hay crecimiento auricular derecho, incrementa o se vuelve más largo el vector de despolarización. Por tanto, vamos a tener unas ondas de mayor voltaje registradas en el electrocardiograma, principalmente en 1, sobre todo en 2 y en ABF. Entonces, vamos a tener ondas P altas y prolongadas de voltaje, con voltajes por encima de 2.5 o 3 milivoltios, o 3 milímetros, perdón, 0.3 milivoltios. Y en B, bueno, en B1 también puede ser puntiaguda o difásica, con un componente positivo predominante. Recordemos que sobre todo en adolescentes la onda P suele ser negativa. Entonces también la positividad en la onda P, acompañada de crecimiento en las derivaciones 1, 2 y ABF, nos podría sugerir crecimiento del atrio derecho. Y para el crecimiento auricular izquierdo, pasamos. Muy bien, vamos a tener que hay un mayor tiempo de despolarización auricular. Por tanto, no va a haber un mayor registro de voltaje, pero sí un mayor registro de tiempo. Y vamos a tener ondas P melladas, mitrales, bicúspides, que midan más de 90, 120 milisegundos según la edad. Como dice allí, más de 90 milisegundos en niños pequeños, más de 110 o 120 milisegundos en adultos jóvenes. Y en B1 la porción de la aurícula izquierda es más electronegativa, es decir, vamos a tener también ondas P bifásicas, como se observa en la diapositiva, en la parte inferior de la diapositiva. Siguiente. Y vamos a crecimiento ventricular. El crecimiento ventricular se evalúa principalmente en las derivaciones del plano horizontal, porque son las que mejor registran el voltaje de la despolarización ventricular. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, vemos que la derivación B1 está más próxima hacia el ventrículo derecho y la derivación B6 está más próxima al ventrículo izquierdo. En pediatría, a diferencia de adultos, utilizamos habitualmente solo B1 y B6 habitualmente para la interpretación del crecimiento del voltaje ventricular. Casi nosotros no utilizamos los índices, por ejemplo, de Sokolov-Lyon, entre otros que suelen ser frecuentes en adultos. Entonces vamos a ver qué datos nos sugerirían que hay un crecimiento ventricular. Siguiente. Entonces, datos sugestivos de crecimiento del ventrículo izquierdo. Fíjense que cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo va a ser sobre todo B6 que incremente su voltaje de registro, pero al estar más grande el ventrículo izquierdo, también las ondas que se alejan del ventrículo izquierdo, es decir, hacia B1, también van a ser más grandes. Por tanto, si tenemos una R en la derivación B6, puede ser también en B5, principalmente en B6, más del percentil 98 correspondiente para la edad. Aquí sí, habitualmente es importante fijarse en las tablas del Harris-Lane,
y una S en la derivación B1 mayor al presentil 98, criterios de crecimiento de voltaje del ventrículo izquierdo. Y también la suma de R en B6 y S en B1 por encima del presentil 98 correspondiente para la edad. Ese dato también suele estar en el Harriet-Lane. Pasamos. Muy bien, entonces fíjense en este electrocardiograma. Miren cómo se ve B6, muy alta. Más o menos vemos que tiene 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadraditos, 5 cuadrados grandes, equivalente a 25, a 2.5 milivoltios. Habitualmente, más de 25 cuadraditos para cualquier edad va a ser crecimiento ventricular. Obviamente tendrán que ver en qué derivación, sobre todo en las ondas R. Y fíjense que las S son también profundas en B1, ¿no? Entonces, este paciente tiene ambos criterios para crecimiento ventricular izquierdo, ondas R altas en B6, ondas S profundas en B1. Muy bien. Y también, si vemos, nos fijamos, también tiene una onda P bifásica en B1. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos con datos sugestivos de crecimiento ventricular derecho que van a ser lo contrario a lo que vimos en el izquierdo. Una R en la derivación B1 mayor al presentil 98 o una S también en la derivación B6. Habitualmente las S en la derivación B6 suelen ser pequeñitas. Habitualmente no miden más allá de 3, 4 cuadraditos. Si son por encima del presentil 98, criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo, o la suma de R en B1 y S en B6 por encima del presentil 98, ¿no? De igual forma nos vamos a fijar en los parámetros para cada grupo etario. Pasamos. Y bueno, creo que hasta aquí la charla, pues quería agradecerles acá una foto de mis colegas, pues ahora todos cardiólogos pediatras, que fueron mis compañeros de promoción en el Instituto Nacional de Pediatría. Pues les agradezco mucho y quedo pues pendiente de sus dudas o sus preguntas. Pues bueno, amigo, creo que no hay aparentemente dudas y preguntas. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para la charla. Yo creo que estuvo muy buena. Eh, entonces, pues, gracias a todos por asistir, gracias al doctor principalmente. Te mando un gran abrazo hasta Ecuador. Cuídate mucho y pues bueno, si quieres dejar como tu correo o algo, por si tienen alguna duda o pregunta a los participantes. Mira, ahí te puso una Mauricio, entonces, A ver, perdón, no alcancé a leer la pregunta. ¿Qué puede hacer? No alcancé a leer. ¿qué se puede No sé. hacer? Afecta la interpretación. Pues creo Como que que no estoy muy... inicialmente vi algún comentario, probablemente el movimiento podría afectar la interpretación y de mucho artefacto en la interpretación. Sin embargo, pese al movimiento, habitualmente se registra al menos una derivación adecuada en cada una de las pues, 12 derivaciones. A menos que sea el paciente demasiado inquieto, va a ser pues, un poco difícil una interpretación adecuada. Pues sería aproximadamente 160 milisegundos como máximo. Habría que revisar también en el Harriet Lane, más o menos 140, 160 milisegundos sería el valor máximo del PR, de la conducción auriculoventricular, en los neonatos, en los niños menores de 3 meses. Sí, 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 de acuerdo, se pueden colocar en posición de espejo. Creo que siempre es prudente, siempre va a haber derivaciones dirigidas a buscar ciertas condiciones, pero en dextrocardia es importante en primera instancia tener una colocación de los electrodos normal y luego de que tenemos el registro estándar, hacer un registro en espejo. Obviamente, si es que estamos sospechando que el paciente tenga alguna patología cardíaca. Recordemos que los pacientes con situs inversus tienen la misma, con situs inversus total, tienen la misma probabilidad de tener patología cardíaca que los pacientes que tienen situs solitus, eh, que no tienen ninguna alteración de la posición cardíaca, por decirlo así, ¿no?
Ictus inversus total, porque si el paciente tiene algún, qué sé yo, isomerismo visceral con polisplenia, asplenia, pues ojo, ¿no? Puede que no tenga tanta normalidad en su corazón. No vi la última pregunta, no alcancé a leer. A ver, vemos las Puso preguntas. que si puedes repetir el valor del PR en neonatos, ya que tengo un paciente de 3 meses con intervalo PR de 0.04. Intervalo PR de 0, sería 40 milisegundos. Bueno, recordemos que el intervalo PR hay que medirlo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, ¿no? 0,04 probablemente sería 40 milisegundos, sería solo un cuadradito. Habría que revisar, probablemente sea un poquito más largo, pero sí, de acuerdo, sería tal vez un poco, no, no sería la onda, yo creo que está midiendo tal vez solo la onda P, que sí, estaría perdón, tendría que medir todo el intervalo PR para considerar el PR, porque tal vez no sea solo 40 milisegundos, tal vez sea un poquito más. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra inquietud. Pues bueno, nuevamente agradecer a todos por su audiencia. Espero que les haya sido de utilidad. Tal vez es un poquito difícil explicar algunos detalles del registro electrocardiográfico mediante esta plataforma. A veces es bueno tener una pizarra y poder dibujarlo, sobre todo el registro del eje eléctrico del corazón. Y pues un saludo a todos los colegas, pediatras, residentes, médicos que se han conectado. Un abrazo pues sobre todo a los amigos de México. Qué gusto volverlos a escuchar y pues esperemos estar en otra oportunidad. Saludos y que tengan una excelente noche. Gracias, amigo. Excelente noche a todos. Hasta luego.